viendo los distintos puntos de la campaña, ¿verdad? Entonces, el primero dice, el primer propósito de la vida debería ser agradar a Dios con toda tu vida, vivir para complacerlo. O sea, adoración la adoración, como dice, mucho más que música. No, uno propósito de Dios es vivir para complacer a Dios, vivir para Dios, vivir para adorarlo. La palabra complacer muchas veces suena como muy humana, ¿verdad? Hay gente que dice, pero ¿qué? ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Hay una rebeldía innata en el hombre hacia Dios. Una rebeldía como de no reconocimiento de lo que Él es. Por ejemplo, hace un tiempo atrás estaba estudiando la visión judía de lo impactante que es para ellos la forma que nosotros tenemos de orar. Como que oramos pidiéndole a Dios y exigiéndole a Dios cosas. Y ellos dicen, ¿qué es eso? Dice, cuando Dios tiene el derecho hasta de destruirte si quiere, ¿cómo tú le hablas a Dios con tanta falta, entre comillas, de respeto? Y la verdad es que muchas veces hemos abusado de la confianza que Dios nos ha dado para sencillamente irnos más allá. O sea, el propósito es agradar a Dios. ¿Cómo yo le agrado a Dios? ¿De qué manera mi vida agrada a Dios? ¿De qué manera mi forma de vivir, mi forma de hablar? En sí, yo agrado a Dios. Usando mis dones, usando mi ministerio. ¿No? ¿Cómo agrado a Dios? Entonces, el primer propósito de vida es adorar a Dios, que eso es agradar a Dios. Y fuimos hechos para agradar a Dios, para adorarlo. Agradar a Dios se conoce como adoración. En el Salmo 147 se dice, se complace a Jehová en los que le temen y los que esperan su misericordia. O sea, nosotros agradamos a Dios y eso se llama adoración. Adoración es un término muy amplio. Nosotros, por alguna razón que no entendemos, o más bien dicho, tal vez sí entendemos, hemos reducido la adoración a cántico. En nuestro consciente, cuando hablamos de adoración, inmediatamente lo asociamos a periodos de cántico o a cánticos particulares, personales, ya sea que lo hagamos en nuestra casa, pero nuestra mente fue seteada para acá. Y sin embargo, cuando hablamos de adoración desde el punto de vista pagano, desde el punto de vista bíblico, cuando vemos los personajes bíblicos de la adoración bíblica, sabemos que son actos idolátricos en altares que son creados para ídolos y cosas así. Y nosotros entendemos, pero cuando tratamos la adoración desde el punto de vista cristiano, desde nosotros, generalmente la asociamos a cántico. Y la adoración es mucho más que cántico. Es mucho más que hacer un cántico o estar cantando una canción. Entonces, y ahí empieza todo nuestro conflicto. Entonces, agradar a Dios, eso se llama adoración. La adoración es mucho más que música. No es para beneficio propio, es parte de tu vida, es tu vida. La adoración no es para nuestro beneficio, es para el beneficio de Dios. Nosotros a través de la adoración reconocemos quién es Dios, su grandeza, lo que es Él. La adoración no es para nuestro beneficio, es para el beneficio de Dios, ¿verdad? Entonces, y es mucho más que música. Nosotros la hemos reducido a una expresión musical, incluso hemos llegado a dividir en dos partes. Si la música es movida, es una música de exaltación, donde el ritmo es como mucho más alegre, le llamamos alabanza. Pero si es más de recogimiento, de expresiones de clamor, le llamamos adoración. Entonces, hasta ese punto hemos llegado con lo que nosotros llamamos adoración. ¿Qué hace sonreír a Dios? Interesante. ¿Qué hace que Dios se alegre? Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo, confiamos en Él completamente, lo obedecemos de todo corazón, lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua y usamos nuestros dones o habilidades. Veamos, dice, lo amamos por encima de todo, algo que es muy difícil. Por eso dice, Jesús llega a plantear esto de una manera muy radical, que muchas veces mucha gente no lo entiende. ¿Y qué es lo que plantea Jesús? Dice, aquel que ama más a padre, madre, hermano, no puede ser mi discípulo. Y habla de las tres P, que muchas veces lo he tratado, una vez lo voy a volver a tratar, que Dios tiene la prueba sobre cualquier persona, sobre cualquier propósito y sobre cualquier posesión. Esos son los tres elementos básicos para recordarlo, una regla mnemotécnica.
Cuando estamos hablando de que Dios sonríe, le amamos por encima de todo, es porque Él es la primera prioridad sobre cualquier persona, ya sea pariente, hermano, mamá, padre, cualquier cosa, sobre cualquier propósito. O sea, las cosas que, tienen, que están como metas personales de mi vida y sobre cualquier posesión, sobre mis bienes materiales, mi dinero, mi casa, lo que tenga, sobre cualquier posesión. Cuando eso no ocurre, entonces no estamos amando a Dios por encima de todo. Y quiere decir que hay algo que está como un clave en nosotros. Y eso es importante, eso, porque me acuerdo que una vez yo le hablé a una persona y le dije, oye, ¿cómo está tu relación? Que estaba fuera del país, ¿cómo está tu relación con Dios? Que tal, no, dijo, no tengo tiempo para eso. Cuando me consolide económicamente, voy a empezar a buscar una iglesia, o algo así. Y yo le dije, pero no, digamos, estamos hablando de relación personal, no, no tengo tiempo. O sea, hay una meta más importante. Y ahí donde Jesús le habla al hombre que dice que va a agrandar su granero y lo va a hacer más grande y lo va a hacer mayores. Y dice, necio, Dios ha venido a buscar tu alma ahora y qué vas a hacer con todo lo que ha acumulado. Entonces muchas veces hemos perdido el foco, hemos perdido la cosa. Y ojo, y cuando habla de cualquier persona, está hablando de que muchas veces hay ciertas cosas cuando en tu hogar o en alguna otra parte o en alguna otra relación, tú tienes que, por agradar a la persona, negar a Dios y se pone en conflicto. Tenemos que ser sabios en nuestros tiempos, en el hecho de que en un momento dado tenemos que saber usar bien los tiempos para no crear conflictos con la gente que no es creyente, pero no negar a Jesucristo por eso, ¿verdad? Y hay momentos en que uno tiene que tener, o sea, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo de cosas bien simples. Cuestionamientos personales, esto es un cuestionamiento personal, ¿eh? Muchas veces yo estaba con un poquito resfriado o tenía una cosa aquí y mucha gente me dijo, no, no vaya a ir al templo, me sentí un poco enfermo. No, 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 porque estaba enfermo. Entonces yo me hacía la siguiente pregunta. Yo decía, si hay un partido de fútbol y quiero ir al estadio, ¿voy a ir sí o sí? Sí. Entonces digo, hay un evento que yo quiero estar. Entonces, si yo en ciertas condiciones o ciertas condiciones de sacrificio, por ejemplo, no tengo plata para, no sé, no tengo dinero para ofrendar. Sin embargo, voy a hacer cualquier sacrificio para comprar una entrada, para un espectáculo o para comprarme algo que yo quiero. Entonces ahí hay un conflicto. O sea, para Dios no, pero para ciertas cosas sí. Y eso es el conflicto. Porque Dios está mirando los corazones. O sea, yo le digo, no, señor, yo no tengo dinero porque no puedo ofrendar para ti, pero sin embargo, puedo darme un gusto o un lujo o una cosita, sabiendo que tampoco tengo dinero. Entonces ahí empiezan los conflictos para con Dios. Y es el que Dios conoce el corazón. Yo estoy hablando de situaciones personales que yo me tuve que comprar. O sea, Dios sonríe cuando lo vamos por encima de todo, ya sea de cuestiones materiales, personas o propósitos. Confiamos en Él completamente. La confianza en Dios es algo muy difícil. Mantener la confianza en Dios, sobre todo cuando tú estás pasando momentos difíciles. Es muy difícil mantener la confianza en Dios cuando la gente está pasando momentos difíciles. Cuando todo anda bien, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, no hay problema de nada, todo está súper bien. Pero cuando hay problemas de dificultades de algún tipo, no se ve tan claro que las personas estén dispuestas a mantener la confianza en Dios. Porque cuando todo está bien, no, todo anda bien, pero cuando aparece la enfermedad, cuando los recursos escasean, cuando hay desorientación, entonces la gente dice, bueno, Dios me, no, 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 la confianza mía está ahí. Sobre todo los problemas grandes, que la gente dice, bueno, yo no puedo resolver esto. Sí, entonces confiamos en Dios completamente. Cuando Él promete algo, o sea, la confianza generalmente está puesta en las promesas de Dios. Dios prometió algo y lo va a cumplir. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo sonreír a Dios, agradando a Dios cuando confiamos en Él. La confianza es algo que se desarrolla, la confianza es algo que crece con el conocimiento. La confianza no es un don que te llega, no es una condición que aparece instantáneamente y que cae del cielo. La confianza se desarrolla en relación. Yo voy confiando más en Dios o en una persona mientras más la conozca. Y eso también se da en el ámbito personal. Tú vas confiando más en una persona mientras más la vas conociendo y vas entendiendo cómo van a ser sus actitudes y su forma de conducirse. Esto es exactamente igual. Tú vas a tener más confianza en las personas a medida tú más, en Dios, perdón, a medida más tú vas conociendo. La confianza en Dios se desarrolla
es creciente. Dice, lo obedecemos de todo corazón, sin rebeldía, ¿verdad? Sin rebeldía. Lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. No sé, continua. Es algo que está ahí tocando, pero bueno, no sé cómo sacarlo. Dice, lo amamos manifestando una gratitud continua. La obediencia de todo corazón es una obediencia que Dios la conoce. Hay gente que tú puedes obedecer, malestar, muchas veces nuestros padres nos dieron órdenes y muchas veces las ejecutamos, pero no con alegría, las ejecutamos porque eran nuestros padres. Entonces, en el caso de Dios, lo obedecemos de todo corazón, lo obedecemos con convicción de que lo que nos está diciendo es lo mejor. Y la amamos, dice, la amamos cuando manifestamos gratitud. Tenemos que estar reconociendo simplemente que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que llegamos a hacer es gracias al amor y a la voluntad de Dios. Son pocos los creyentes que son agradecidos. Muchas veces hay creyentes que están convencidos de que lo que tienen es producto de su esfuerzo personal. Cero agradecimiento a Dios, cero reconocimiento a Dios, cero, cero, cero. Hay creyentes y hay personas que creen que a base de su fuerza personal tienen lo que llamamos el síndrome de Nabucodonosor, que él decía, por la fuerza de mi mano, yo he construido lo que tengo. Y mucha gente dice, no, con mi esfuerzo. Hay creyentes que no tienen un reconocimiento de todo lo que tiene y todo lo que es, viene de Dios. Y es una forma de algo que debemos entender, agradecer. ¿Cuántas palabras de agradecimiento salen de tu boca durante el día? Y usamos nuestras habilidades. Dios nos dio capacidades que Él espera que usemos para cumplir sus propósitos, tanto dones como habilidades personales, y las usamos para el beneficio de Dios, para Dios, no para, y hay gente que tiene habilidades ocultas y no la usa nunca. Bueno, sigamos adelante. El corazón de la adoración es rendirse y entregarse. Esa palabra de rendirse es algo que la gente odia. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que lo que es eso, rendirse, dice que nosotros vamos a tener, a través de nuestro pensamiento, nuestra razón, vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es súper importante porque la entrega es algo fundamental. Dios mira nuestros corazones. Muchas veces en la relación no hay entrega, la entrega es fundamental. La entrega se puede detectar, la entrega se puede ver, entrega. El corazón de nosotros es la entrega. Yo me entrego al Señor, yo reconozco al Señor, yo me rindo, yo reconozco que no soy capaz por mí mismo de generar vida, ni darme automáticamente vida. Por eso cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es un golpe tremendo al entendimiento humano, es una tremenda bendición, es una esperanza grave, porque nosotros, escuche, nosotros no tenemos la capacidad de generar vida por nosotros mismos. Y cuando hablo de vida en abundancia, no solamente el existir, sino que darnos vida, darnos que nuestro ser genere una actividad beneficiosa para nosotros y para los que uno lo vea. Hay mucha gente que vive en una amargura eterna, hay mucha gente que vive una desesperanza eterna, no ve nada bueno en el futuro, su vida actual para ellos mismos es un desastre, se levantan todas las mañanas con el único deseo de que el día se termine para volver a acostarse y ojalá pronto lo alcanzara la muerte. O sea, hay gente que está ahí dando, y dentro del pueblo creyente hay mucha gente también frustrada porque no tiene vida. Entonces cuando Jesús vino y dio esa palabra tan significativa, tan impactante, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es impactante. Entonces, cuando nosotros hablamos de entregarnos a Dios, de rendirnos a Dios, es reconocer que por nosotros mismos no somos capaces de darnos vida a nosotros mismos, no somos capaces de guiar nuestra vida, no somos capaces de muchas cosas, que tenemos un requerimiento de Dios, o sea, que tengamos inteligencia, que tengamos capacidades, que tengamos intelecto, que se nos haya dado una serie de capacidades, no significa que con eso nosotros podemos generarnos vida. La vida la genera el Señor. Entonces cuando dice que debemos presentar nuestro cuerpo, o sea, todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto nacional, es un reconocimiento de nuestro sentido,
de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro intelecto, a Dios, que Él es el que nos da la vida. Y en este culto racional, nosotros a través de la razón reconocemos que necesitamos de Dios. Rendir los sentimientos o vivir es fácil. Presentar sentimientos a Dios, llorarle a Dios, sentir una emoción por Dios, eso no es problema, lo sabemos hacer. Pero a través de la razón, de rendir culto, reconocer a través de la razón que Dios es el que me genera todo. A mí, bueno, eso es algo tremendo. Pero cuando yo rindo mi razón a Dios, estoy haciendo algo tremendamente importante. No sé por qué está servido, pero ya, no quiero hacer nada aquí. Vamos, para poder rendirnos a Dios, debemos confiar en Él y reconocemos nuestras limitaciones como Él. No podemos rendir a Dios si no reconocemos nuestras. Cuando nos sentimos muy autosuficientes, porque es una de las cosas con las cuales tenemos que luchar permanentemente, la autosuficiencia. ¿Y sabe cómo la manera más concreta que se manifiesta la autosuficiencia? Es a través de no querer recibir ayuda. Algunas veces necesitamos ayuda en un consejo, en una palabra, algunas veces necesitamos ayuda económica, algunas veces en nuestras necesidades necesitamos ayuda. Y muchas veces por una cosa, no, yo no necesito nada. Aunque sabemos que estamos necesitados, no queremos recibir la ayuda. Entonces debemos confiar en reconocer que estamos limitados ante Dios. Señor, yo no lo puedo todo, yo no lo sé todo, yo necesito de ti. Entonces confiar en Él, que debemos reconocer nuestras limitaciones. Somos seres limitados, no incapaces. Yo cuando hablo de limitados, no incapaces. Hagamos uno de los mejores amigos de Dios. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice que ya no. Entonces, el punto más alto de mi relación con Dios es la amistad. Pero hay gente que se siente tan feliz que la llamen siervo y que le digan siervo, siervito. Yo escucho a la gente que dice siervo y soy un siervo. No, la meta más grande no es ser siervo, es ser amigo de Dios, con las respectivas limitaciones. La amistad con Dios no me lleva a creer que yo soy igual a Dios, estoy igual a Jesús. Por eso muchas veces no entienden, ¿por qué dice, vosotros seréis mis amigos si hacéis todo lo que os dijere? Oye, pero espérate, un amigo condicionado. O sea, me está diciendo que la amistad depende de que yo haga lo que él, porque él no está igual, es como la relación que plantea Pastor Rey, cuando dice que yo puedo ser amigo del rey, pero eso no me significa que el rey no me pueda dar órdenes y decirme lo que tengo que hacer. O sea, eso es algo tan cierto. O sea, que Dios sea amigo mío no implica que él no tenga soberanía sobre mí. Hay que entenderlo muy claramente, pero la meta es ser íntimo con Dios, amigo íntimo. Dice que Abraham tenía esa intimidad con Dios. Habla de personajes como Job que llegaron a tener cierta intimidad con Dios. La intimidad con Dios significa amistad con Dios. La meta tuya y mía no es ser siervo de Dios, es llegar a ser amigo de Dios. Dice, hagamos los mejores amigos de Dios, aun cuando esto conlleve una necesidad de rendirse, de reconocimiento. Dice que ya no nos va a llamar más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, y muchas veces, ¿se acuerdan lo que le dice Dios a Abraham? ¿Esconderé a mi amigo lo que va a hacer? O sea, le está diciendo, mi amistad está al punto que yo no voy a estar escondiendo cosas. Entonces, qué interesante es cuando Dios te considera tu amigo y te dice lo que va a hacer, lo que está pensando hacer. O te incluye en todos sus planes, dice, mira esto. Porque eso es lo que hizo con Abraham. Le dijo, yo voy a incluirte en lo que voy a hacer. Y eso, ¿qué hizo? Que en su preocupación de Abraham por su primo Lot, por su sobrino Lot, él inmediatamente empieza un proceso de intercesión por, por las personas. Bueno, parte con 20, con 50, perdón, y después llega a 20 y a 10 y termina con 10, ¿verdad? Pidiendo que Dios no destruyera a Sodoma y Gomorra por amor a esas personas. Bueno, un proceso de intercesión. Cuando somos amigos de Dios, Dios nos hace partícipe de sus planes y de las cosas. Incluso muchas veces nosotros decimos, hay que recurrir a la palabra profética, a los profetas que vayan a decir lo que viene por encima.
Pero muchas veces, por lo que Dios plantea, tú no necesitas profeta, tú necesitas una intimidad con Dios, porque Dios te hace partícipe de todo lo que está pensando. ¿Por qué tendría que ser donde uno nomás? Dice, ¿cómo llegar a ser el mejor amigo de Dios? Conversando constantemente con Dios, hablarle a Dios. Y hablar a Dios no significa que yo me meta en un cuarto, cierre las puertas, me arrodille y le hable. Yo le puedo hablar en cualquier momento, en cualquier lugar y como quiera. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que yo puedo estar hablándole a Dios en la cocina, ya sea caminando hacia mi trabajo, ya sea tomando un bus, ya sea en el supermercado, en cualquier lugar tú hablas con Dios. Y es una práctica personal que yo tengo mucho. Porque hemos reducido la conversación con Dios a la oración en un cuarto o la oración en un grupo. No, no, no. La conversación con Dios debe ser todos los días y a cada momento. Nosotros vamos llegando a ser mejor amigos cuando le hablamos a Dios. Hablarle a Dios significa oración para uno solamente. Oración o sea, es oración de tipo convencional. Con los ojos cerrados Dios lo dice. No, no, no. O en un lugar. No, tú le hablas a Dios ya sea incluso en tu mente, con tus palabras, en cualquier lugar, en cualquier momento. Conversar con Dios. Todo el tiempo, a cada momento. Ya sea que estás cocinando, ya sea que estás lavando, ya sea que estás haciendo una actividad, ya sea que estás reposando, en cualquier lugar. Eso es conversación constante con Dios. Sácate los modelos eclesiásticos que han entorpecido tu crecimiento y que no son bíblicos. Porque si en la Biblia dijera orar, se ora en esta condición, cuando Jesús dice que nosotros entramos al cuarto y cerramos la puerta, es cuando nosotros tenemos algo que es público. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces Jesús dijo que eran cosas que aparentaban cierta religiosidad, como darle una ayuda a una persona que está necesitada, entonces tú tocas la atención para que todo el mundo viera que tú le estabas entregando su ayuda. O cuando estaba en ayuno, ¿verdad? Hacía actitudes no, dice, esas actitudes o esas disciplinas espirituales no tienes que usarlas a campana. Entonces cuando Jesús dice, te entra a tu cuarto y cierra la puerta, y tu padre que ve los secretos de lo confesar en público, es evitar lo que es jactancioso. Pero la conversación con Dios, no tengo que decir, estoy conversando con Dios, escúchenme. No, no, en tu pensamiento, en cualquier lugar lo puedes hacer. Lo que digo, cuando Jesús está hablando de intimidad o de buscar lugares, es para evitar la jactancia, es para evitar, entonces Jesús llega a decir algo muy fuerte, muy, la Biblia dice, y muy, dice que si tú estás buscando el reconocimiento de las personas y lo obtienes, inmediatamente en el momento que tú obtuviste el reconocimiento de la persona frente a una actividad espiritual, frente a una acción espiritual como orar, como dar una ofrenda, como ayudar a un pobre, inmediatamente perdiste la recompensa de Dios. O sea, si tú procuras obtener el reconocimiento humano, no vas a obtener el reconocimiento divino. Entonces, la conversación la podemos tener en cualquier lugar. Meditando. La meditación es una fijación del pensamiento en algo. Por ejemplo, yo recibo una palabra de Dios, un texto, y de repente ese texto me queda dando vueltas en la mente, y yo le voy dando vueltas y vueltas, pero la meditación no es casual, es intencional. Mucha gente, la meditación no es que yo esté de repente volando con mis pensamientos y me huele con los pensamientos, no, la meditación no es casual, es que, digamos, yo la provoco. Entonces digo, pucha, te leí un texto sobre el amor de Dios. Y empiezo a meditar sobre el amor de Dios. Empiezo a ubicar mis pensamientos y digo, ¿cómo es el amor de Dios? No sé, de repente mi mente me lleva recuerdo de la manifestación del amor de Dios. Meditación significa que es un pensamiento intencional, donde yo, producto de algo que me llamó la atención, o de algo que siento que Dios quiere conversar conmigo, yo me fijo en eso. Por ejemplo, de repente quiero saber cómo es la piedad de Dios. Yo empiezo a pensar en la piedad de Dios y además acompaño esa meditación, que es lo que hago yo algunas veces. Es que se me viene un texto mientras estoy meditando, se me viene un texto a la mente y lo empiezo a buscar. Porque a lo mejor meditar es eso, es fijar mis pensamientos. Ojo, meditar no tiene que ver con una actitud de buscar la verdad para adentro. No, no, no. Meditación es fijar los pensamientos en algo y acompañarlos de los pensamientos de Dios.
Esto no es una condición de buscar verdad como lo hacen las personas que son, eh, digamos, que quieren esas religiones de subjetivas, tú no vas a buscar verdades dentro de ti meditando, no, tú vas a meditar en verdades, no vas a buscar verdades, vas a meditar en verdades. Porque muchos dicen, bueno, es un pensamiento que está corriendo ahí en el mundo ahora, que, que te dice que tú tienes una gran capacidad interior y que tú puedes encontrar cosas. No, muchas veces tú puedes salir con cosas aberrantes de tu automeditación. La verdad, no escuchen una cosa, la verdad del Evangelio no es subjetiva, es objetiva. No se basa en el descubrimiento interior de verdades, se basa en hechos reales. La cruz del Calvario, un hecho histórico. Jesucristo vivió y murió y es un personaje histórico. Y ese personaje histórico en lo cual yo me fijo. Y fijo mi fe en su muerte y creo en su resurrección. Creo en sus palabras. La verdad de Dios yo la busco en la Biblia, en los hechos que están escritos en la Biblia, no en cosas interiores a mí. Cuando un pensamiento o algo que sale de mí es contrario a la Biblia, eso lo provocó el diablo. Así de simple. Todo pensamiento, toda cosa que salga de mí, que sea opuesto a la palabra de Dios, no viene de mí, ni viene de Dios, es del diablo. Así, y yo lo rechazo. Por eso, cuando la Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice llevar cautivo, o sea, tomo el pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia. ¿Qué significa eso? Que tomo el pensamiento que me vino a mi mente, que yo creo que es una verdad grande de Dios, y lo someto a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Y si soporta la palabra de Dios, entonces viene de Dios. Pero si se contradice con la palabra de Dios, eso no es de Dios, es del diablo. Por eso dice, yo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Significa que yo tengo que tomar los pensamientos y compararlo con la palabra de Cristo y la palabra de Dios, y si soporta la palabra de Dios, pasar. Entonces yo no medito en mi interior buscando verdades, sino que medito en una verdad ya lista. Por ejemplo, vamos a meditar en el amor de Dios. No voy a buscar en mi interior el amor de Dios. Voy a meditar que el amor de Dios es una realidad establecida por la Biblia. Entonces yo no medito buscando verdades, sino que medito una verdad ya establecida. Me doy a entender, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, no, la Biblia dice que meditando en Dios, medito en Dios, en la verdad de Dios, en las cosas que Dios ha revelado. Bueno, ¿por qué Dios es misericordioso? ¿Por qué Dios me ama? Muchas veces yo medito y digo, ¿por qué Dios me tiene tanta paciencia? Yo medito en eso y digo, Señor, que me tiene paciencia, porque Timoteo tiene para darme un chancacazo o un cholito. ¿Ah? Un cholito para darme un... Porque digo, pero ¿por qué me tiene tanta paciencia? ¿Y por qué me ama tanto? Según ese medito yo en las cosas, y según ese medito digo yo, Señor, ¿qué me espera en el futuro? Veo tu palabra y voy meditando y le pregunto a Dios, hay cosas que me desconciertan de repente, cosas que pasan en el mundo, y yo le pregunto a Dios cosas, le digo, para poder tener mi mente más clara. Eso es conversar con Dios. Y medito en lo que está pasando. Medito las cosas. De repente estoy meditando en lo que está ocurriendo y se me viene texto a la Biblia que dicen que lo que estaba pasando ya fue dicho por Dios. Entonces la meditamos y cuando estamos conversando constantemente con Dios, cuando estamos meditando constantemente su palabra, nos vamos haciendo amigos de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no tiene tiempo para nada? Está toda su vida en su trabajo, son sus actividades y no hay tiempo para Dios. La mejor, escúchame esto que decir, la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida no es económica, no es intelectual, no es tiempo con Dios. Y cuando en tu vida no hay tiempo con Dios, estás empobrecido y arruinado. Es duro. Aunque tengas mucho dinero, aunque hayas logrado muchas cosas, si no hay tiempo para con Dios, estás arruinado desde el punto de vista espiritual. O sea, tiempo tiene que haber para Dios. Entonces, si no hay tiempo para Dios, nos empobrecemos y empezamos a cometer errores. Empezamos a hablar mal, contestar mal, tomar malas decisiones, nos ponemos mal genio,
nos ponemos aquí, nos ponemos, el tiempo con Dios es fundamental porque el equilibrio espiritual lo alcanzamos con Dios, no lo alcanzamos de otra manera. Dios es el que sustenta nuestra alma y nuestro espíritu, Dios es el que sustenta nuestra vida, no hay otra manera. Lo demás, lo otro es sobrevivir. Por eso el Señor se plantea y aparece en medio de nosotros para darnos vida. 9 dice, desarrolla tu amistad con Dios siendo sincero con Él, obedeciéndole en fe, valorando lo que Dios valora, deseando su amistad hasta que nada, considerándola lo más importante. Dice, siendo sinceros con Dios. El hermano plantea la forma en que David le habla en los salmos a Dios. Es sorprendente, ¿verdad? De repente dice, Señor, estoy así, me siento enrabiado, y de repente hay oraciones que hace David, que son terribles, pues. Dice, destrúyelo, Señor, acaba con ellos. Entonces nosotros quedamos sorprendidos, pero dice, ¿por qué eso está en la Biblia? Porque la Biblia no es un libro que esconde las condiciones emocionales que tiene la gente. Si algo que me agrada de la Biblia y que han usado los enemigos de Dios como con supuestas contradicciones, es que la Biblia plantea a sus personajes no idealizándolos, sino como son. Y dice, oye, pero David, un adúltero, un asesino, ¿cómo es posible que Dios? Pero lo que está escrito en la Biblia es cómo era David. No es como Dios le hubiese gustado que fuera. Como era David, como era Abraham, como era Abraham, como era Noé, como eran todos sus personajes. Después tú ves a los profetas como son, con sus contradicciones. O sea, Dios no esconde el carácter. Va y presenta en el Nuevo Testamento a un Pedro que es una máquina de contradicciones. De repente alaba a Cristo y de repente sale con cosas extrañas, ¿verdad? Y al final termina traicionando a Jesús cuando lo niega. O sea, pero lo plantea así. No es que sea, y después plantea los conflictos que tiene con Pablo. Pablo dice que lo confrontó abiertamente por su cinismo. Se presentó a un Pedro cínico, a un Pedro hipócrita, han dicho. Hipócrita, porque resulta que dice Pablo que cuando estaba con los judíos era ahí, pero, o sea, cuando estaba con los hermanos gentiles, él se mostraba muy alegre, pero apenas aparecían los judíos, dice que se retraía y se apartaba para que los judíos no fueran a hablar mal de él. Entonces Pablo lo confronta y le dice, tú eres un hipócrita. Y eso está en la Biblia, no lo estoy inventando yo. O sea, muestra a un Pedro que después que tiene una carta extraordinaria, buenísima, lo muestra, un par de cartas, lo muestra como es. Entonces a mí me encanta la Biblia, pero para alguna gente que no, estas contradicciones, no, plantea a los personajes y cómo Dios trabaja con personas reales para cambiarlas, cosa que a mí me da mucha esperanza, porque yo miro a estos personajes y digo, no son mejores que yo. Si Dios trabajó con esta persona, también puede trabajar conmigo. Entonces la Biblia tiene eso, siendo sincero. Pues. Muchas veces nosotros escondemos nuestra condición con palabras bonitas, nuestras oraciones muchas veces llegan a ser tan salameras, y no planteamos si estoy con mucha rabia, tengo mucho malestar por lo que me pasó, estoy molesto, incluso estoy un poco desilusionado contigo, yo esperaba que esto pasara y no pasó. Es la sinceridad. Yo sé que he contado este testimonio varias veces, pero quiero volvérselo a contar. Porque para mí fue un cambio radical en mi visión, con respecto a mis hijos, o sea, con respecto a Dios y lo que me pasó conmigo. Hace muchos años atrás, y yo no sé si, perdonen que lo vuelva a contar, pero a lo mejor usted lo sabe. Hace muchos años atrás, en un momento entró un ladrón a mi casa y se robó el televisor y un Atari. Y no se dio nada, el televisor y el Atari. No sé, pero dejó cosas para llevarse y no se la alcanzó ya. Esto hace muchos años. Los niños eran pequeños. La piscina tenía como 5 años, 6 años, algo así. Y recuerdo que durante mucho tiempo yo no compré ni un televisor y me dediqué a contarles cuentos a los niños y todo, pero llegó un momento dado en que se generó la necesidad, mis padres dijeron, oye, estos niños llegan aquí a ver televisión como desesperados, compren un televisor. Ya decidí, pero estaba con un poco de temor, pues entonces me junté con los niños y nos lo llamo y le dije, o sea, le dije, vamos a orar, pedirle a Dios que nos dé dirección, si vale o no, y le pregunté a cada uno, me acuerdo que quizás me dijo, sí, pero tengo mis dudas también, pero en la piscina le dije, sí, quiero ser televisor, pero quizás dijo, yo no sé si será para mejor. Porque quizás siempre ha sido como un poco diferente. Entonces empezamos, bueno, vamos a orar cada uno en oración a Dios. Y, yo oré y después lo lloró Isaac. Y en ese instante que estaba la piscina, la Elisa,
piñiscó a la piscina. Y la piscina saltó para pegarle. Y yo la calmé. Se oró la lija y cuando le tocó orar a la piscina ya callaba, pero callaba, callaba, callaba. Y yo le dije, hija, ¿por qué tú no quieres orar? Me dijo, no, es que estoy muy enojada. Bueno, dile a Dios que lo que cómo te sientes, le dije. Y yo no esperaba lo que ella iba a decir. Y le digo, Señor, quiero darle un combo en los hocico a mi hermana, tirarle el pelo y sacarle la mugre. Y empezó a vertir toda la rabia que sentía. Y yo ahí los ojos me la quedé mirando. Pero, hermano, yo le estoy hablando chiquitito de lo que dijo. Le dijo todo lo que quería hacer a la hermana, pegarle, tirarle el pelo, darle un combo en los hocico. Y yo de repente, claro, para alguien podría parecer una oración bastante, ¿ah? Pero yo quedé impactado y me di cuenta que yo era un hipócrita, viendo la sinceridad de la oración de mi hija, de cómo se sentía por dentro, producto del pinicón que le dio su hermano. Y yo aprendí mucho con ella. En ese instante fue la lección más grande, dije yo, ¿por qué cuando yo tengo problemas y me siento tan mal, por qué yo no oro con esa sinceridad a Dios? ¿Verdad? Pues ya ella lo hizo porque se sentía, pero creo que Dios lo usó para mostrarme algo re complicado. De cómo, que yo, porque yo cuando, como que yo me sentí en ciertas ocasiones, igual como se sintió ella, pero yo en mi oración yo como que la adornaba, trataba que fuera como más protocolar, diciendo que estaba en mi cuarto en intimidad con Dios. Ahora, porque tenemos un sentido muy falso de amistad con Dios, no hemos desarrollado una amistad con Dios. Creemos que Dios no nos va a escuchar en medio de nuestro dolor, de nuestra ira, porque el dolor tenemos, para pesar del dolor a Dios tenemos, pero no el enojo. Y yo, bueno, le cuento ese testimonio que, que fue muy especial. Yo vi algunas cosas, pero para que fuera más corto, pero así ocurrió. Y me dejó una gran lección. Entonces, debemos ser sinceros con Dios, muy sinceros con Dios, de contarle cómo nos sentimos y cómo lo fue también David. David muchas veces lo dijo. Un poquito más adelante, la adoración que agrada a Dios quiere que quiere todo de ti. Dios quiere todo de ti. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda su fuerza. Este es el principal mandamiento. Lo sabemos, Dios quiere todo de nosotros, no una parte. Muchas veces nosotros tenemos partes que son ahí nomás con Dios. Una de las cosas más complicadas que afecta a los creyentes, no es los creyentes, es el bolsillo. Cuando Dios toca su bolsillo, muchos creyentes no están muy de acuerdo. Dios, tú eres Dios de todas las cosas menos de mi bolsillo. Y eso es una cuestión bien especial. Y después vienen los propósitos, los planes. A Dios le agrada la adoración verdadera. La adoración no está basada en nuestras emociones y opiniones, sino que es en espíritu y en verdad. Es decir, conforme a la verdad bíblica. Y eso es súper importante. Yo tengo que decir, la adoración que yo estoy dando es bíblica. Hay gente que se molesta porque toda su adoración es a base de emociones. Y las emociones no son una buena recomendación. O sea, hay casos patéticos en la Biblia. Uno de los casos más patéticos es el caso del traslado, como lo dije, el traslado del arca de la casa de una persona a un lugar público que hizo David, que no lo hizo conforme a la verdad bíblica, sino muy impactado y muy emocionado, va y traslada el arca en una carreta de bueyes. Y acuérdense que la arca se empieza a mover y alguien la trata de sujetar para que no se caiga, producto del movimiento de la carreta, y el hombre muere instantáneamente. Y lo que, como digo, lo que debe haber sido una fiesta termina en una tremenda disolución y en una situación de mucha pena. ¿Y es por qué? Porque la Biblia y los mandamientos decían que nunca el arca debía ser llevada por un animal alguno, sino que tenía que ser llevada en los hombros de los levitas, a través de dos varas bien establecidas, donde 4 levitas llevaban el arca. Entonces, como él después David en su proclamación dice, reconozco que no lo hicimos conforme a Dios, él reconoce, nuestra adoración personal también tiene que ser conforme a Dios, tiene que ser conforme a lo bíblico. Entonces, nosotros adoramos, que es racional, adoramos adoraciones verdaderas. Ahora, ojo, las emociones y los sentimientos no son malos, Dios los tiene, pero nosotros no podemos vivir ni podemos tomar decisiones a base de emociones y sentimientos. Tenemos que tomarla a base de verdades, de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo como pastor, muchas veces he tenido que vivir situaciones complicadas. Y dentro de eso he visto cómo algunos hombres de Dios
se aprovechan de las emociones de las personas para sacar dinero. Por ejemplo, hay momentos que yo lo vi personalmente, que hay una necesidad en la iglesia y yo la planteo, y se levanta el hermano y dice, pastor, yo voy a dar tanta plata para esta situación. Y yo le digo, no, no, hermano, vaya a su casa, háblelo con su familia, medítelo, y si usted aún cree que lo puede hacer, la próxima semana usted me lo comunica. Pero no tome esta base ahora porque está muy tocado por la situación. Siempre impedí que hubieran ofrendas o propósito o alguien se comprometiera en ayudar. Yo voy a venir, sabiendo yo que esa persona tenía todos los días para trabajar. Yo voy a venir, no, compromisos que fueran a base de la emoción y no de una meditación y de una palabra de Dios. Porque muchas veces hay pastores y ministros que usan las emociones de las personas y para tomar decisiones, para que entreguen su anillo, para que entreguen todo el dinero que tienen en el bolsillo, para que entreguen el dinero que tienen para comprarse una casa, no sé, cualquier cosa. No, hermano, eso es una cosa, es un chantaje, no, cuando tú tomas una decisión tiene que ser una decisión meditada, conversada con Dios y claramente dicho, yo lo voy a conversar con Dios y después de mi respuesta. Una vez que tengo claro que yo puedo hacer eso. Muchas veces yo viví eso y muchas veces teníamos alguna necesidad en alguna congregación que estaba administrando y había personas que hacían eso y yo le decía, hermano, no, usted vaya porque usted tiene que conversarlo con su esposa y con sus hijos y todos tienen que estar de acuerdo, si no esto en vez de ser de bendición se va a transformar en una maldición. Porque su hijo y su esposa van a creer que en la iglesia se están aprovechando de usted y en vez de ser un buen testimonio va a ser algo indebido. Y a lo mejor usted no se ha dado cuenta que no tiene esos recursos que quiere tener. Entonces la cosa es así. Entonces cuando la adoración verdadera es una adoración basada en no en nuestras emociones o opiniones, sino en el fruto del no. Las emociones son muy fáciles de gatillar y hay ministros que se aprovechan de eso. Y tú como ministro de Dios, como hombre de Dios, como creyente, nunca te aproveches de las emociones, ya sean conflictos familiares, ya sean situaciones familiares, o ya sean situaciones eclesiásticas o laborales. No hagas uso de las emociones para sacarle el provecho a las personas, porque las emociones son cosas muy fuertes, que tocan mucho a la persona, y todas las personas muchas veces tienen el afán de ayudar, y algunas veces sacrifican cosas que no tienen, o se comprometen a cosas que no pueden hacer por emociones. Así que siempre eso en nuestra relación con Dios es en espíritu y en verdad, la verdad divina. Las emociones no deben ser el parámetro para tomar decisiones, sino la verdad, la razón. No negamos las emociones son súper importantes en nuestra vida porque una persona sin emociones es un témpano de hielo. No tenemos que tener emociones y debemos manifestar nuestras emociones. Lo único que estoy diciendo yo, Dios, a usted, que no podemos tomar decisiones por emociones. El punto es la decisión. Entonces, la adoración, no podemos adorar a Dios solamente por emociones. Nosotros podemos estar en el altar, estar llorando, adorando a Dios, exaltando a Dios, diciendo a Dios cuánto le amamos y diciendo muchas cosas a Dios, pero no podemos eh, eh, expresar cosas o sea, que eso sea solamente nuestra emoción. Muchas veces hay gente que dice cosas que no son contrarias a la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado. ¿Verdad? Cuando yo estoy expresando cosas de Dios, lo expreso verdad de Dios. Dios no es un Dios limitado, es omnipresente. Bueno, ahí se cuentan varias cosas que no voy a entrar ahora, pero Dios, a Dios le agrada la adoración auténtica. Juan 4:26. Más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Porque también al Padre tal los adoradores buscan que le adoren. Este es el encuentro que tiene con la mujer samaritana, ¿verdad? Que la mujer samaritana creía que la adoración se hacía en lugares específicos. Y si no se hacía en esos lugares específicos, no era válida. Entonces, Jesús dice, no. La adoración es algo que es de espíritu, en verdad, no depende del lugar. No es porque, digamos, nosotros santificamos el lugar con nuestra adoración. No es que el lugar nos santifique a nosotros. No es el lugar que nos santifica a nosotros. Es nosotros nosotros santificamos nuestra oración con nuestra forma de presentarnos ante Dios.
Entonces dice, no es que hay un lugar específico en que tengamos que hacer una adoración, sino que es en espíritu en verdad. Y a mí me encanta cuando Pablo habla del altar interior, dice si el altar exterior es destruido, si el altar exterior se cae, aquí dice que hay uno más grande aquí en el interior, que no se destruye. Y dice, entonces Pablo está hablando de que nuestra adoración a Dios nace de adentro, de nuestro ser, que es lo que le agrada a Dios, y es lo que, y es lo que el fariseo en su conversación con Cristo plantea. Cuando dice que Dios está por sobre cualquier ofrenda, dice que mucho más importante que la ofrenda es la actitud del corazón, que es lo que le plantea el fariseo, y Jesús le dice, no está lejos del reino. Claro que sí, güey. Si es lo que está en nuestro corazón, si una de las cualidades, es una cosa que tú tienes que meterte muy, muy en la cabeza, y meterte muy en, que Dios tiene la facultad de ver tu corazón. A Dios no lo puede engañar. Tú dices, "Bueno, es que tú puedes estar diciendo una cosa con la boca y con tus manos haciendo algo, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y puede ser que lo que hay en tu corazón es completamente contrario a lo que dice tu boca y lo que manifiestan tus acciones. Por eso se tiene que, no se trata, tú no estás lidiando con hombres a los cuales tú puedes engañar con palabras y con acciones y los puedes hacer creer que lo que tú estás haciendo y diciendo es verdadero, pero a Dios no. Dios ve tu corazón. Y cuando Dios corta el queso, no lo corta por lo que tú haces, por lo que tú dices, sino por lo que hay en tu corazón. Dios escudilla la mente y los corazones. Por eso tú no puedes andar escondido con Dios y tratando de simular con Dios. A Dios no lo vas a engañar, ni yo ni nadie. Todos nosotros debemos tener conciencia. Por eso digo, métete bien esto en tu mente, en tu corazón. A Dios no lo puedes engañar. A Dios no le puedes decir, bueno, yo voy a llevar una ofrendita al altar y esto va a pasar colado. A los ojos de la gente sí, pero Él conoce tu corazón. Entonces, ¿cuál es el problema que tuvo Caín allá en el altar? Una ofrenda mal dada. Tú, mucha gente dice, no, es que Abel presentó el mejor de los animalitos y Caín presentó la fruta más mala. Eso no es verdad, porque la Biblia no dice eso. Lo que pasa es que Caín presentó su ofrenda sin presentarse él. Él no se involucró en la ofrenda. En cambio, Abel se involucró en su ofrenda. Eligió lo mejor, él buscó y cuando se presentó en la altar estaba él también involucrado. Pero como Dios conocía el corazón de Caín y Abel, pudo darse cuenta quién presentó su totalidad y quién no. Entonces, cuando Dios rechaza a Caín con su ofrenda, lo que rechaza es que no estaba él involucrado. Y a Dios no le interesan tus bienes, ni le interesa lo que tú le puedas dar, porque es el dueño de todas las cosas. Le interesa tu persona. Él está interesado en ti, no en las cosas que tú le puedes dar. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene Dios? Ninguna. Pero usa la ofrenda y la altar y el sacrificio, lo usa como un medio para que tú seas congruente en lo que dices y en lo que haces, en lo que tiene en tu corazón. Hermano, querido hermano, y me lo digo a mí mismo, no seamos necios, ni seamos inocentes, entre comillas, o seamos torpes creyendo que Dios no va a ver lo que hay en nuestro corazón. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Y Él, incluso aún así, escucha esto lo que te voy a decir. Muchas veces hay gente que lucha con su propia maldad. Está en lucha permanente con su maldad y está en lucha permanente con su pecado. Y sufre muchas veces. Y a los ojos de todos nosotros somos personas pecadoras. Sin embargo, cuentan con la gracia de Dios. Y tú te preguntas, pero ¿cómo este tipo cara dura? Porque Dios conoce su corazón. Dios no, entonces dice, pero ¿cómo yo que es como el tipo que está, yo tengo más mérito que ese hombre, que es un tal por cual, uno aquí, uno acá, pero Dios conoce su corazón y cuenta con el favor de Dios, porque Dios corta el queso, perdona la expresión, por lo que hay en el corazón. Entonces Jesús, tratando de explicar eso, explica la actitud del fariseo y del publicano que está frente al altar. Mientras uno decía, no soy ni siquiera digno de estar aquí, se propicia en mi pecador, el otro dice, tengo suficientes méritos para estar aquí y para que tú me des tu favor, Señor. Entonces, como Dios conocía el corazón de ambos, dice, ¿quién cree usted que salió justificado? Dice Dios, ¿el publicano o el fariseo? No olvides esto nunca. A Dios no lo puedes engañar. Con actitudes, con palabras o con acciones. Él conoce el corazón.
Pero cuando Jesús dice, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y ellos dan explicaciones porque Dios conocía lo que hay en su corazón. Dios te quiere a ti, te quiere una versión auténtica, no quiere simulaciones. Ahora, mire, una de las cosas que me llamó mucho la atención en el libro este del avivamiento 1906, que hay un hombre que está sentado, dice, en el culto, y la esposa le dice que salga adelante a orar y él no quiere salir adelante. Y dice, en un momento dado, él sale adelante. Yo estoy tratando de recordarme las palabras, no estoy recordando las palabras exactamente. Él le dice, Señor, estoy tan endurecido, tengo mi corazón tan duro, tan, tan incapaz de poder orar, que no siento nada, dice. Y dice que cuando él termina de decir estas palabras, cae el Espíritu Santo sobre él y lo quebranta y empieza a fluir. Dios no se enoja de nuestra condición. Dios no le molesta que nuestro corazón incluso sea duro, pero que seamos capaces de reconocer cómo estamos, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestro corazón. Esa forma de hablar de ese hombre, de cómo estoy duro, no tengo ni siquiera capacidad de orar, no me salen las palabras porque mi corazón está como piedra. Así le dice a Dios. Y dice él que en ese instante cayó el Espíritu Santo y lo quebrantó entero. Hermano, el camino de la sinceridad es el mejor camino para con Dios. El camino de la simulación es tu sepultura espiritual. Entonces Dios quiere la adoración verdadera. No te está pidiendo perfección, te está pidiendo que tú seas sincero con Él. A Dios le agrada la adoración reflexiva y práctica, con toda tu mente y presentando tu cuerpo en sacrificio a Dios. Claro, porque cuando yo estoy reflexivo y estoy, claro, se me ocurren cosas, formas de adorar a Dios. No sé, a lo mejor estoy en mi casa y estoy pensando y digo, ya. Y de repente en mi reflexión digo, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer una aseo en el templo. No, voy a ir, hay una hermanita que está pasando un momento difícil y necesita un trabajito, voy a ir a hacer ese trabajito, parte de la adoración. Porque estoy reflexionando de cómo yo quiero adorar a Dios y dice, y práctica, voy a hacer algo práctico en una acción de gracia, en una forma de adorar a Dios. Y Dios me puede inspirar con muchas maneras. De repente Dios puede poner en mi mente muchas formas de adorar. Y la adoración no solamente palabras. A lo mejor Dios quiere, mira, tú me vas a adorar, yendo a tal lugar le vas a comprar tal cosa, a la persona le va a comprar, no sé, po, un kilo de papa y se lo va a llevar a su casa. Son un montón de adoración. Bueno, hay muchas formas que Dios me puede plantear, maneras de adorar de forma práctica. Dios, ahí está, ¿me están escuchando ahora? Cuando Dios parece distante, Dios es real, sin importar cómo te sientes. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. Hay momentos en que Dios parece que no está. Y eso no, le parece que no está lejos o no lo vemos. Hay momentos en que Dios no está. Dice, pero nosotros vamos a confiar en él. Mire, hermano, cuando está nublado o está lloviendo o cuando está usted en una condición de que tose, no significa que el sol no esté. El sol está detrás de la nube. Usted no lo ve, pero está. Y eso, para los que hemos tenido la experiencia de volar o ir volar en un avión, usted aún se sale del avión totalmente nublado. No hay nada. Y a medida que el avión hasta pasa las nubes, pasa sobre las nubes y se ve el sol. Espectacular. Ahí estaba. Pero mientras estábamos bajo las nubes, no hay sol. Muchas veces Dios está sobre las nubes. Y las nubes nos tapan y parece, y sentimos que estamos abandonados. Dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Nosotros vamos a confiar en Dios, aunque no le sintamos y aunque no le veamos. Cuando Dios parece no estar, es bueno contarle a Dios exactamente cómo te sientes. Concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. Dios no cambia. O sea, Dios, no porque tú no lo sientas, no porque tú no lo percibas, Él cambió. Dios es inmutable. Él va a seguir siendo Dios
Y si en alguien puede confiar en que no va a cambiar es Dios. En el mundo cambian todas las cosas, las personas cambian, las cosas cambian, todo cambia, pero Dios no cambia. Dios va a ser el mismo siempre, ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, tú puedes poner su confianza en Dios y Él va a cumplir lo que dice. Confía en que Dios cumplirá sus promesas, eso está así. Dios no se niega a sí mismo, cumple su promesa. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Recuerda todas las cosas, porque nosotros somos buenos para lo negativo. Que ahora me siento. No, Dios está ahí y nunca va a dejar de estar. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas. Bueno, hemos llegado al término de este repaso, de este resumen, y quiero dar la oportunidad, si alguien tiene algo que decir, está la oportunidad ahí. Este es un buen repaso de la segunda semana, ¿verdad? Y espero que en el Señor que esto nos esté trayendo mucha bendición. Samuel, voy a... Pero un momentito, por favor, no me